Nace el grito en Federal, entre Palma y Ñandubay, grito macho el zapucay, y en ancas de alguna brisa el chamamé se desliza por costas del Gualeguay. Estamos con uno de los integrantes de Taragüí Trío, el grupo de Esquina Corrientes, que acaba de ganar el festival, el certamen Nuevos Valores del Festival Nacional del Chamamé del Norte Entrerriano. Su nombre, señor. Buenas noches, mi nombre es Carlos Zárate, soy el director del trío. Estamos recontra muy contentos de poder pisar por primera vez este escenario y encima ganar el certamen, así que estamos recontra contentos por la gente. El jurado estuvo muy justo, porque aparte que estuvimos muy confiados nosotros porque vimos la calidad de los jurados, así que de la forma que interpretamos nosotros, así que estuvimos tranquilos. Sin duda. Bueno, ¿cómo siente como correntinos, como personas que provienen del baluarte del chamamé, del origen de nuestro chamamé, el compartir este escenario que también se ha constituido en estos 33 años en un referente importante de esta música? Bueno, esto es monstruoso, esto es grandioso, nosotros tenemos, yo como correntino, lamentablemente tengo que decir que este es el festival más grande que existe en chamamé. El que me perdonen los correntinos, pero nosotros tenemos el festival de chamamé también allá, pero como estas dimensiones no, es impresionante. Estoy muy sorprendido de todo esto. Sí, sabemos que bueno, ahora se ha constituido también como Festival del Mercosur y que tiene una proyección pareciera a la distancia más importante, convocando a músicos de Brasil, también de Paraguay. ¿Cómo ven esta integración? ¿Hay posibilidad de remontarlo, de alguna manera de reflotar el Festival de Corrientes? Sí, exactamente, eso es lo que está pasando ahora. Porque se ha caído un poco el Festival de Chamamé de Corrientes y ahora con este emprendimiento se está levantando. Vienen figuras muy importantes, tienen la posibilidad de los brasileros, vienen los paraguayos, o sea, con el Mercosur se abrió una gran puerta para todos los extranjeros. Bueno, pensamos también que, bueno, el chamamé tiene en Corrientes a referentes tan importantes como Cocomarola y su trío, como Ernesto Montiel, Tarragorros, el patriarca Isaac Guaditbol y tantos otros que han dado tanto al chamamé. ¿Cómo recogen ustedes todo ese patrimonio y lo llevan hoy a los escenarios? Claro, el tema es con el bandoneón se simplifica las cosas porque hacemos temas de Cocomarola, hacemos temas de Isaco y por supuesto temas del trío Corriente, donde está el grande Ricardo Escófono, integrante que fue también de Montiel, y hacemos temas de Roberto Galarza, así que recopilamos todo eso y lo incluimos en nuestro repertorio. Y bueno, y seguramente sienten la gran alegría de llevarse esta noche el máximo galardón que puede otorgar Federal y bueno, y compartir el escenario con otra figura, ¿no? Por supuesto. Yo cuando nos nombraron el grupo ganador de Taragüí Trío, no podía creer, me quedé sin palabras, así que un orgullo es recibir la estatuilla del Cachencho, así que estoy re contento. Bueno, Taragüí Trío adelante, hay proyectos de grabar, de próximas presentaciones. Sí, eso es lo que estuvimos hablando con la comisión. Aparentemente ellos tienen la intención de pegar unos empujoncitos, así que lo vamos a esperar y bienvenido sea. Bueno, adelante y que sigan los éxitos por los caminos de nuestra música. Muchas gracias, muchas gracias. Thank you.